Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para continuar con la sección de Ustedes Eligen 3, así es, dentro de una misma semana, hablando de la película Jimmy Neutron, el niño genio, película animada estrenada en el año 2001. Esta película fue requerida en el comentario de Augusto Osorio, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en demasía. El primer punto positivo que quiero destacar de esta película, contra todo pronóstico, es que los personajes son entrañables. No pasan ni 5 minutos y tú ya quieres seguirlos a lo largo de la aventura. Son personajes que son súper simpáticos, son personajes que se sienten honestos, reales, genuinos, pero también tienen personalidades que en contraste funcionan bastante bien. Y dentro de este ámbito, yo creo que lo más destacable de todo es que los niños se sienten como niños. Es decir, hay muchas películas que caen en la exageración de las personalidades de los niños y las niñas. Y en esta película pasa todo lo contrario. Hay obviamente un par de diálogos y momentos en donde la exageración o la verosimilitud se rompe un poco, digna de ciencia ficción por supuesto. Pero en general la película mantiene un balance muy positivo y muy solidificado de lo que son las personalidades de los niños, de cómo hablan, cómo se mueven, qué es lo que piensan, y eso me parece sumamente destacable. En consecuencia, no solo tenemos personajes que se sienten realistas desde un término de las personalidades y cómo actúan, sino también tenemos personajes sumamente simpáticos, divertidos, que se contraponen entre ellos y que logran al final del día escenas bastante memorables. Así que aunque la película no sea una obra maestra absoluta de la animación, al menos el trabajo de los personajes, principalmente de los protagonistas, está sumamente bien realizado. El segundo punto positivo que quiero destacar va relacionado con lo anterior en lo sorpresivo que me pareció, pero yo creo que igualmente es muy destacable. Y es que la historia, dentro de toda la fantasía que propone, posee temáticas genuinamente resonantes. Al final del día la historia trata sobre los padres, sobre el cariño de los padres hacia los hijos, sobre la paternidad, sobre cómo los niños ven a sus padres a cierta edad, con cierta lejanía, con ciertos prejuicios que al final del día se rompen cuando ellos ya no están. Entonces, al final del día, la experiencia de ver esta película no es para nada vacía, no es una película que simplemente sea una aventura animada y nada más, sino que te deja temáticas, te deja reflexiones que son además sumamente importantes para la edad de niños que está representando la historia. Entonces, a nivel conceptual funciona, a nivel temático funciona y a nivel entretenimiento definitivamente funciona. Dicho sea de paso, me gustaría reforzar esta idea que suelo repetir bastante en los videos, al menos de películas animadas, en donde digo que a mí me parece fantástico que estas películas puedan tener mensajes para toda la familia, que tengan temáticas resonantes, que se queden con uno, que te emocionen, que te conmuevan o que te dejen reflexionando sobre ciertas situaciones que lo más probable es que no reflexionamos a lo largo del día, que las dejamos pasar, que las ignoramos. Entonces yo me esperaba lo peor de esta película por la animación, por el póster, por todo lo que ustedes quieran, y al final del día, al terminar de verla, me dejó con más reflexiones que otras películas animadas con mayor presupuesto y mayor fama, y eso creo que dice bastante de esta producción. Y por último, pero no menos importante, el tercer punto positivo que quiero destacar es que el sentido del humor de la película, al menos en un 80%, es fantástico. Esta es una película que me tuvo en su totalidad sonriendo. Tenía una sonrisa de oreja a oreja en todo momento por lo simpática que se siente la aventura. Pero cuando no era una sonrisa, era definitivamente una carcajada, porque el sentido del humor de la película está sumamente bien implementado. Como acabo de mencionar hace unos minutos atrás, la película representa muy bien las personalidades de los niños y niñas, y dentro de ese ámbito también lo hace con el humor, porque los chistes y los diálogos que salen de las bocas de los niños son sumamente genuinos, se sienten naturales, se sienten frescos y al final del día funcionan como disparadores de comedia. Es realmente un éxito en este apartado. Obviamente, como en toda película de comedia, hay un porcentaje del humor que no cae muy bien.
Ya sea porque envejeció mal, ya sea porque es simplemente humor tontito, bobo, que realmente no tiene muchas luces, pero igualmente es un porcentaje pequeño. Yo no voy a ser mezquino con esta película porque, repito, me esperaba lo peor de ella y realmente terminó sorprendiéndome. Sin embargo, si tuviéramos que pasar a un par de elementos cuestionables, iniciaría diciendo de que la animación no ha envejecido muy bien. Y yo sé que esto es algo bastante injusto con la película porque estamos hablando de un filme del 2001 y además la serie tampoco tenía una animación tan sobresaliente, entonces no es que esté rompiendo con la lógica de su propio universo, pero no nos vamos a engañar. La animación de Jimmy Neutron nunca fue muy buena. Y la razón principal de por qué voy a destacar a la animación en este punto en particular es porque estamos hablando de una película. Estamos hablando de un largometraje que se estrenó en salas de cine. Por ende, las exigencias de un producto como este son mucho mayores a las exigencias de un capítulo de una serie animada para niños de televisión. Entonces aquí, al verla en pantalla grande, o bueno, más bien dicho, la pantalla de mi televisor, igualmente se nota que la animación es cruda, que la animación no tiene ese detalle que podría haber tenido con un par de años más y un poco más de presupuesto. Entonces, repito, este no es un punto negativo grave, yo sé que puede sonar un poco injusto, pero siento que no nos debemos engañar igualmente. Hay varias secuencias dentro de esta película que se notan demasiado crudas, donde la animación no tiene una calidad aceptable y se ve bastante pobre. Eso por supuesto no arruina la historia, pero igualmente es un detalle audiovisual que queda a la vista. Y por último, pero no menos importante, la historia tiene varios elementos que son muy difíciles de comprar. Porque dentro de todo, la historia de un niño genio que crea artefactos y cosas por el estilo no se siente tan fantasiosa, se siente posible, se siente aterrizada. Pero la película, luego de su primera media hora, decide lanzarse hacia ciertas narrativas que son bastante difíciles de comprar. En consecuencia, después de esos primeros 30 minutos, la película realmente se escapa de sus propios límites y a mí me estuvo lastimando bastante la experiencia. No porque dejara de ser divertida, sino porque todo lo orgánico que se sentía esos primeros 30 minutos, al final del día terminó decayendo en una especie de aventura de ciencia ficción que rompe completamente la lógica que se había establecido antes. Yo entiendo que hay un mensaje detrás de toda esta abducción alienígena que presenta la historia, pero igualmente yo, en lo personal, lo hubiese tratado de otra forma. Y reitero, yo sé que estamos hablando de una película animada y que dentro de la propia animación uno puede dejar pasar más cosas, por supuesto, pero igualmente dentro de lo que es la propia historia, yo no sentí que estuviera orgánicamente cohesionada la trama de los alienígenas con la trama de los niños en la Tierra. Yo en lo personal hubiese preferido otro tipo de aventura para entregarme este mensaje de los padres. Entonces, no es un punto negativo grave, pero definitivamente hay que comprar muchos elementos de la historia para que al final del día termine funcionando. Así que, en conclusión, aunque la animación deje que desear y el tercer acto alcance niveles exagerados de fantasía y ciencia ficción, Jimmy Neutron, el niño genio, me ha parecido una muy disfrutable aventura animada. En mi opinión y muy para mi sorpresa, un producto mucho más decente de lo que su premisa podría hacer pensar. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Eran ustedes fanáticos de la serie o nunca en su vida han visto a Jimmy Neutron? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.